Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy vamos a estar escuchando lo más nuevo, maravilloso e impresionante que ha hecho nuestro Padre Celestial. Uno de muchos testimonios alrededor del mundo que hoy decidieron no callar, que hoy decidieron venir a testificar y a glorificar al Señor. Les quiero presentar a nuestros amados desde Santa Cruz, Bolivia, a Carlos y su amada esposa Marlene. Hoy nos vienen a testificar de lo imposible, de lo que tal vez nadie creó que podía suceder, el Señor lo hizo. Todo lo es posible con Dios, basado en la escritura Mateo 19, versículo 26. Marlene y Carlos, gracias por estar aquí. Gracias por venir a dar esperanza a través de lo que el Señor hizo en sus vidas. Oramos que Él sea hablando a través de cada uno de ustedes hoy. Bienvenidos, Carlos y Marlene. Gracias, Amén. Gracias querida Beverly. Gracias a nuestro amado Señor por darnos la oportunidad de poder dar nuestro testimonio. A Él toda la gloria, toda la honra. Realmente nos sentimos honrados y privilegiados de estar acá. Creo que es parte del proceso poder transmitir este testimonio que realmente da fe y da fuerzas a todas las personas que creen que lo imposible no puede ser posible. En nosotros el Señor ha obrado y ha hecho lo imposible posible. Gracias, querida Beth, por esta oportunidad. Amén. Así como dice mi esposo, la verdad que yo al menos me siento muy emocionada de poder dar este testimonio porque sabemos que puede ser muy edificante para muchas personas y más que todo queremos agradecer a nuestro Padre Celestial que realmente se lució por nosotros, por nuestras vidas. Amén. A ver, esta es una historia digna de escribir un libro porque ha pasado de todo. Pero para entrar un poco en contexto, nosotros somos casados en segundas nupcias, no tenemos hijos en común. Yo tengo 3 hijos de mi primer matrimonio y Marlene tiene 4 hijos de su segundo matrimonio. De su primer matrimonio, perdón. Tenemos 17 años de casado. Hemos entregado nuestra vida al Señor hace 17. Marlene entregó su vida al Señor antes. Y bueno, nuestro propósito, nos casamos con mucho amor, con muchas esperanzas, con mucha fe. Y así empezamos una vida nueva, una lucha permanente. El Señor siempre nos bendijo. Yo desde un principio éramos líderes en la iglesia, asistíamos los domingos, en fin, siempre cumpliendo con la palabra del Señor. Nos dedicamos nuestra vida a nuestros hijos y jamás pensamos en nosotros dos. Para hacerlo corto, tuvimos un matrimonio de cosas buenas y cosas malas, pero a medida que pasaba el tiempo, nos alejábamos del Señor. Y cada día nuestro matrimonio iba perdiendo su identidad hasta llegar a un momento en que nuestra vida se fue convirtiendo en un tormento. Ya no conversábamos, ya no nos entendíamos. Lo único que hacíamos era pelear, ofendernos, lastimarnos. Era una contienda permanente, quién tenía la razón y quién no. Amén. Así como dice Carlos, sí, nos casamos, formamos un hogar, atendimos a nuestros hijos, asistíamos a la iglesia, éramos cristianos solo de
de presencia, porque no servíamos como el Señor quiere que lo hagamos. Es cierto que el Señor, hemos recibido muchas bendiciones de parte del Señor en cuanto a nuestro alrededor, pero a nosotros, Carlos y Marlene, no hicimos nada para edificar nuestro matrimonio. Eso cada día se iba perdiendo. Ninguno poníamos algo para edificar nuestro matrimonio. En algunas ocasiones, por diversos motivos, hemos hecho 2 renovaciones anteriores, pero como digo, no fue válido porque después de la segunda renovación fue terrible hace 4 años atrás, que eso se vino, terrible, una desaveniencia, una falta de amor, una falta de cuidado, una falta de atención, despreocupación por completo el uno por el otro. No teníamos paz. Entonces, lógicamente, estábamos los dos totalmente destruidos, espiritualmente, físicamente, mi salud deteriorada totalmente. Sí teníamos charlas con nuestros apóstoles, pero nada entraba en nuestro corazón. Yo veía que Carlos oraba con un grupo, oraba con otro grupo. Yo lo veía que oraba, pero nada cambiaba, nada. Era algo impresionante. Bueno, hasta que debido a todo esto dañamos a nuestros hijos, a nuestra familia, incluso a los hermanos en la iglesia, porque nosotros no mostrábamos paz, nosotros mostrábamos intolerancia entre los dos. Y solo era hacernos daño, entrar en una competencia. Eso fue lo que... Llegamos a un momento, como dije en un principio, que sentíamos, si bien estábamos sujetos al Señor, no teníamos comunión con Él, no lo conocíamos, simplemente éramos una pareja, un matrimonio de religiosos, que cumplíamos todas nuestras obligaciones y deberes, pero no sentíamos la presencia del Señor, más al contrario. Yo como cabeza de hogar abrí las puertas para que el enemigo ingrese en mi hogar y empiece a destruir. Y así fue. Llegamos a un momento de intolerancia que ya la falta de respeto no era hacia nosotros mismos, sino que ya se empezó a extender hacia nuestros hijos. Un día, 15 de septiembre, tuvimos un incidente en la casa, motivo por el cual ya no ameritaba que continuemos juntos. Ese mismo día, 15 de la noche, Marlene me pidió que me fuera de la casa. Y así fue el día 16, hice mis maletas y me fui de la casa. Fue 16 de abril. 16 de abril. Y voy a recalcar en la fecha porque quiero que después, más adelante, vean lo importante en la obra que hizo el Señor. Yo salí de la casa bastante ofendido, lastimado. Furioso. Furioso. Y me fui. Y básicamente durante un mes no tuvimos contacto alguno, en absoluto. Ese mes mi corazón y el enemigo hizo de que tomara a mi esposa como mi peor enemigo. No había día en que me sentía traicionado, ofendido, lastimado, en fin, asumía que yo era el hombre correcto y que ella había cometido demasiadas faltas de respeto hacia mí.
matrimonio. Al mes, Marlene me llamó. La primera llamada que me hizo fue porque estábamos en pleno invierno y hacía demasiado frío y me llamó para ver si yo necesitaba algún abrigo. Me sentí feliz y además me sentí en que ya era el momento en que ella me debía pedir perdón. Me pidió la dirección de mi casa, donde estaba viviendo. A la semana me volvió a llamar para decirme que vaya al notario para que firme los documentos del divorcio. El sistema en Bolivia es violento, es rápido. El divorcio se lo hace, si hay un mutuo acuerdo, se lo hace en menos de 15 o 20 días. Y si se hace a través de juzgado, puede llegar no más de 30 días. Aquí el divorcio es solamente a pedido de una sola persona. Desde ese momento se me cayó el mundo, pero no se me cayó el mundo en sentido de de enfrentarme a un divorcio, sino se me cayó el mundo en el sentido de cómo mi enemiga me hubiera llevado hasta ese punto de llevarme a abogados y tribunales cuando podíamos haber conversado y solucionado el problema. Siempre esperé que ella debería pedirme perdón. Yo me sentía completamente ofendido. Marlene. Bueno, después de esa noche fatal que fue un altercado con uno de mis hijos, y que ya había roces antes con también otro, entonces teníamos, tanto Carlos pensaba en su forma y yo en mi forma de sentir, que él había lastimado a mis hijos y, como habíamos dicho antes, tanta agresión entre nosotros dos como personas. Habíamos ya abarcado otros campos, yo como madre, resguardando a los hijos. Gracias a Dios que no llegó a mayores, pues yo dije, no puedo permitir por falta de respeto a una persona mayor, importando que sea mi esposo, pero se respeta a las personas mayores. Y también Carlos no iba a fregar su vida maltratando a hijos en este caso. Entonces, en esa posición yo dije, bueno, con esto se cierra nuestro ciclo de vida, con esto se cierra todo. Durante un mes, así como Carlos, él necesitaba que alguien le pida perdón, yo opté por no pensar eso. Yo simplemente me guardé, me callé, no dije nada, oré, di gracias a Dios porque no había pasado mayores cosas. Oré mucho y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Pedí su dirección, que sea bajo su protección, que yo busque un buen abogado para llevar este caso. Entonces me ocupé de orar. Sí, me conecté con mi líder de la iglesia, la hermana Tere, la cual me decía, usted solo ore y esté en paz. Siempre que llamaba, ella me aconsejaba lo mismo. Usted ore y esté en paz. Usted no habla, usted no dice, ore. Y esa era siempre su respuesta de ella, ore. Y entonces yo solo hacía orar, orar, orar. Lógicamente busqué abogado, hice el proceso, hice todo lo que se dice en las leyes y
esperé, orando, orando, orando. Amén. Quiero aclarar que toda mi vida fui completamente autónomo. Siempre por los cargos que vine a ocupar o por la vida profesional, siempre tuve yo la última decisión. Estaba acostumbrado a actuar por mis propias decisiones, a tomar el mando y el control de todo, y así también llevé mi matrimonio en ese sentido. Nunca cooperé a mi esposa, más al contrario, siempre ordenaba y mandaba de que todo funcionara. De esa manera, cuando ya empezamos con el divorcio, yo no entendía, empecé a armar todo mi argumento. El demonio, el Satanás entró en mí e hizo que empezara a armar toda mi artillería con mi esposa. Satanás que hizo en mí esa desesperación, esa frustración, eso de no entender y no sujetarme al Señor hizo que en un principio toda mi tendencia de defensa era un simple ataque a mi esposa para dejarla totalmente indefensa en el mundo. Me sentía dañado y de esa manera empecé a dañarla, reuniéndome con los amigos, con la gente, con la familia, buscando, tratando de transmitir que ella es la culpable y yo soy la víctima. Intenté hablar varias veces con Marlene, pero fue muy complicado, muy difícil. No podíamos ni siquiera ponernos de acuerdo, ni siquiera entablar. La última conversación que sostuve con ella fue cuando me dijo que ella no iba a hablar más conmigo y que cualquier cosa que quiera con ella sea a través de los abogados. Y de esa manera fue así. No había más forma, era imposible. Marlene se alejó de la iglesia, se alejó de los amigos, se alejó de los íntimos amigos, se alejó de la familia, se alejó absolutamente nada. Era una barrera impenetrable para poder conversar con ella y que haya alguien que le cambie. En esa desesperación, porque ahí empecé a entrar yo en desesperación de ver que mi matrimonio se había ido. No había más donde tocar, no había qué más hacer. Toqué cuanta puerta había, fui a cuanta iglesia había, consulté cuanto a pastor o no pastor había. No sé si podría, yo creo que en ese momento si podía haber ido a una lectora de cartas o a los famosos que restituyen el matrimonio en 3 días con 7 fumadas milagrosas, lo hubiera hecho. Pero en ese momento de desesperación, entré al internet y empecé a buscar quién me podía ayudar y todo era lo mismo. Hasta que te encontré, Beth. El Señor me puso en tu camino, me puso en Inspira y me llamó mucho la atención un concepto nuevo que jamás lo había escuchado, la palabra restauración, restauración de vida. Y así fue, querida Beth. Me llamó mucho la atención. El Señor puso en mi corazón la palabra restauración, pero no solamente restaurar mi matrimonio, sino restaurarnos a nosotros, yo como persona. Entre las dudas empecé a mirarte, empecé a verte. Recuerdo que intenté mandarle unos videos a Marlene. No me olvido que fue sobre la corte celestial y algo sobre el divorcio. Al día siguiente, Marlene me dijo que no había visto absolutamente nada en esos divorcios en esos videos que podrían cambiarle la idea. Bueno, rápidamente empecé entre escuchar, en atender y sentía la necesidad que el Señor me llamaba, pero seguía en esa lucha de hacer las cosas por mis propias manos. Un día ya
en mi desesperación llamé a mi psicóloga, a una amiga, y le dije que necesitaba que ella me atienda porque yo tenía que soltar este matrimonio, tenía que soltar esta relación. Y yo no sé por qué, pero imagínate la contestación de mi psicóloga, fue algo sobrenatural. Carlos, si tú amas a tu mujer, lucha por ella. Nada más te puedo decir. Y eso entró en mi corazón y decía, Señor, ¿por qué quieres que luche si esto no tiene solución? Todo el mundo me dice que voy a tener una nueva vida, voy a ser un hombre nuevo, voy a tener una mujer nueva, voy a tener una serie de oportunidades en la vida, que el Señor me está bendiciendo con esta separación. Y ahora entra en mí la palabra luchar. Y resulta que en esa discusión que tenía con el Señor, una mañana me levanto y escucho la voz del Señor. Simplemente escuché una voz que me decía, Carlos, lucha. Desde ese momento me metí en la brecha. Mandé el mail a Inspira, inmediatamente me contestó Jaime, entré en el grupo y empezamos con la lucha. La lucha permanente para poder entender qué es lo que quiere el Señor en nosotros, cuál es el propósito, por qué estamos atravesando esta tribulación, este desierto, por qué hemos llegado a este desenlace. Y ahí empecé a aprender y a comprender, pero todavía seguía siendo desobediente porque quería hacer las cosas a mi manera. Pero ya empecé a conocer al Señor. Y quiero recalcar algo aquí que Elías y David me dijeron. Estuve con el Señor 17 años, pero recién hace 8 meses que lo conocí de verdad. Hace 8 meses que el Señor, su presencia está en nosotros y está en mi hogar. Marlene. Amén. En todo ese tiempo de oración, cuando Carlos me hablaba, después de mucho tiempo que nosotros no teníamos ninguna comunicación, él me habló la primera vez igual de restauración. Yo nunca había escuchado esa palabra. Y le digo, ay, son otras de tus cosas, tus mujeres. No te creo nada. Y no quiero hablar tampoco. Luego, pero él insistía en que hablemos. Y un día dije, bueno, por curiosidad, a ver en qué cosas está metido Carlos. A ver, miré esos videos, no sentí nada. No me acuerdo en qué momento me llamó. Elías. En ese momento me asusté y dije, ay Dios mío, yo nunca he hablado con una persona desconocida y que esta persona me habló tan bonito, me habló tan profundo. Yo dije, pero si, ¿quién me puede hablar a mí? Dios mío, Señor, es impresionante. Y dije, ay, no tengo que hablar con nadie, no. Creo que muy poco hablé con él, pero me quedó su palabra. Y dije, Dios mío, ¿qué será esto? Me asusté un poco, me puse nerviosa, oraba y decía, ay, Dios mío, ¿qué será esto? Y son cosas que no le suceden a uno, para mí era sobrenatural. Estas cosas no suceden en el mundo, decía yo. Y Carlos, por su lado, seguía orando, investigando. Yo, como siempre, quieta y no aceptaba nada. Para mí todo estaba roto, todo no se podía. Para mí todo había terminado y para mí lo único que existía era la palabra divorcio. Nada que venga de otra persona podía. En esos días volví a hablar con los apóstoles, hablé con ellos y les dije,
para mí no existe otra palabra que el divorcio y estoy convencida y no había forma, para mí era eso y no había más otra. Entonces, ¿Dónde, seguimos en eso, seguimos en el tema de que yo continuaba con el divorcio. dónde empieza el cambio? Y eso es muy importante porque nosotros los hombres y todos empezamos eh, con el conflicto de la palabra soltar. ¿Qué vamos a soltar? ¿Qué es soltar? Soltar a mi cónyuge, soltar. Y bueno, yo aprendí que llegué a un momento en mi vida en que ya no podía hacer nada, nada por mis propias manos. No había puerta que se me abra, no había absolutamente nada que se pueda, era imposible. Y fue el día en que yo me arrodillé ante el Señor y le dije, Señor, ya no puedo más. A partir de ahora eres tú el que toma el control de mi vida. A partir de hoy día, Señor, haré tu voluntad, seré obediente. Y desde ese momento empezó a cambiar nuestra vida, mi vida, porque empecé el proceso de restauración mía. Entendí que jamás podría restaurar mi matrimonio si no restauro mi vida. Aprendí que primero debería yo llevar a la corte celestial, tal como tú nos enseñaste, ver mis pecados, empezar a borrar, a cerrar, empezar a pedir perdón, arrepentirme de todo el daño que había hecho. Y fue ahí el momento en que el Señor día a día revelaba en mí mi pasado, los problemas, los errores que había cometido. Empecé el proceso de perdonar, de limpiar mi alma, mi corazón, de borrar todo el dolor. Y ahí me di cuenta cuán imperfecto, cuán inmundo fui con mi esposa, con mi matrimonio, cómo había incumplido lo que el Señor nos manda en la palabra. Ama a tu esposa como yo amo a mi iglesia. Jamás lo cumplí. Ama a tu prójimo, ama al Señor sobre todas las cosas. En nosotros primero estaba el golf, primero estaba la vida mundana encima del Señor, por encima del Señor. Primero estaba la cena, que asistir a una célula o ir a la iglesia. No íbamos a la iglesia porque teníamos una reunión, etc. Ahí comprendí cuán equivocados estamos. El momento que puse al Señor en el trono de mi corazón, mi vida y nuestra vida empezó a cambiar, porque ahí el Señor empezó a revelarnos transformación. Ahí empezó a restaurar nuestra vida y fue manifestando con diferentes hechos. En ese transcurso, Carlos me habló sobre un taller que había, el tema la herida. Entonces, ya para que deje de fregar, dije yo, bueno, inscribíme. Entonces, yo no soy una persona muy apegada a estas cosas, a la tecnología, no la sé manejar, tengo dificultad para escuchar, pero ahí descubrí la paciencia de Carlos. Empecé a descubrir a la nueva persona que estaba por conocer. Ahí él, que ponete esto, que te lo voy a poner, que te lo hago, a ver, ensayar, lee este tema antes, a ver, probar, pero con la mayor paciencia, hasta que entré al taller.
el taller me llegó a lo más profundo el tema sobre la herida. Bueno, ese fue el primer proceso. Yo ahí descubrí realmente también lo equivocada que había estado yo en mi vida. Descubrí cosas que nunca lo había visto, nunca se me había pasado por mi mente, y entendí que realmente Carlos en nuestros 17 años nunca había ocupado su lugar que le correspondía ser el señor, ¿cómo se llama? El sacerdote de la casa. Nadie le puso énfasis en ese punto de que él tenía que ser cabeza de hogar. Nunca lo había sido. Él no participaba en todo ese tema en mi vida. Yo descubrí que la palabra, la idónea al lado de un hombre, la que él necesitaba, yo la conocía el verso, lo había leído 1 y 1000 veces, siempre estaba en mi boca, pero me di cuenta que esa mujer idónea yo no había sido. Entonces eso me fue cambiando, fui cambiando mi forma de ver, empecé a leer la palabra y esa palabra entraba. Y bueno, cuando Carlos me dice que había otro taller sobre el perdón, ya ahí entré muy gustosa, fue un poco más fácil para mí. Y lo para mí impactante es que yo no había comentado con nadie sobre que yo estaba ingresando a estos pasos. Entonces, me sorprendió mucho de sobremanera que al hacer estos 2 talleres, la apóstola de mi iglesia me llama y me invita para hacerme unas sesiones de liberación. Pues yo fui gustosamente porque ya había cambiado muchas cosas dentro de mi corazón. Ya yo me sentía diferente, era más libre para hablar con Carlos, pero nosotros siempre hablábamos sobre estos temas de restaurar, de curar nuestro corazón, de perdonarnos. En esos días, en ese transcurso, Carlos me hizo escuchar un testimonio, que primera vez que escucho el testimonio de Noé, a quien aprecio mucho. Y bueno, escucho ese testimonio, me llegó a lo más profundo de mi corazón, me confrontó, ya le digo, no, fue terrible, lloré, lo llamé a Carlos, salió todo lo que había dentro de mí, le dije que no quería hablar más, que esto me había sucedido y que fue algo terrible. Pero le cuento que después, como le digo, con la paciencia de Carlos, que me fue hablando, me fue tranquilizando y me decía, ese es un paso de un proceso que estás pasando. Me ayudó el hablar con la apóstola, que salga todo eso. Y quedé, como le digo, yo no sabía que había quedado limpia, no lo sabía, porque después me di cuenta de lo que había sucedido, pero eso fue muy importante en mi vida, ese testimonio que escuché. Por eso, cuando Carlos me habló ahora de hacer un testimonio para ayudar muchas vidas, le dije que yo estaba muy emocionada, porque espero que nuestro testimonio ayude a otras personas. Porque de eso se trata, de mostrar de que Dios hace maravillas. Simplemente lo que uno tiene que hacer es abrir su corazón, dejar que Él entre y Él hará.
no somos nosotros lo que hacemos. Es el Espíritu Santo, es Dios que habla a través de nosotros. Eso es. Resulta que hasta esas alturas el divorcio continuaba. Cuando yo le entregué mi vida al Señor y le dije que Él tenía el control, fue el día en que llamé a Marlene y le dije que yo no me iba a divorciar, pero que le firmaba todos los papeles que ella quisiera y como ella así lo quisiera, que no me iba a oponer absolutamente nada a los deseos de ella, pero que yo definitivamente no estaba de acuerdo con el divorcio. De esa manera llamé a mi abogada y le dije que no iba a hacer absolutamente nada. Es más, ni siquiera, si es posible, ni siquiera iba a contestar la demanda, porque el primer trámite que era a través de un notario y era el trámite rápido, fracasó. No se pudo realizar porque no teníamos un acuerdo entre ambos, porque no nos veíamos, no hablábamos, era a través del abogado. Entonces Marlene optó por irse al juzgado y el juzgado fue otro de las cosas y ahí empieza la obra del Señor, porque este juicio que debería haber concluido en un mes, duró 5 meses. El 11 de este mes era el día de nuestra audiencia, la misma que ha sido cancelada. En este momento, desde ese momento que empezamos y entregamos nuestra vida, el Señor empezó a restaurar absolutamente todo. Empezó a cambiar nuestra relación, empezó el Señor a obrar y manifestarse de una manera perfecta. Y aquí entramos ya a la última parte para hacerlo todo resumido. El Señor utilizó a mi nieto. Era el cumpleaños de mi nieto. Yo la llamé a Marlene para decirle qué le íbamos a regalar al nieto, porque así lo habíamos acostumbrado. Siempre era la costumbre. Y ella me dijo que ella no iba a hacerle ningún regalo y que yo decida qué hacer. Aclaro que la única relación que tenía con Marlene era a través del teléfono, que fue un martirio, entre otras cosas, para nosotros. Entonces llamé a mi nuera y le pregunté qué es lo que ella me aconsejaba regalarle al niño. Y ella me dijo, don Carlos, sáquelo al niño el día sábado, que se vaya con usted y que él vea qué es lo que quiere regalarle. Realmente para mí ahí fue la primera obra del Señor, porque desde ese día el Señor empezó a abrir las puertas de una manera sobrenatural. Marlene. Ese día del cumpleaños, ellos fueron en la tarde, ese era su regalo, compartir una tarde con ellos. Y algo novedoso que él llegó y había contado a nosotros que él el 28 de septiembre iba a dar su primera comunión y quería que su tata, porque así le llama, sea su padrino de la comunión. Bueno, todo el mundo quedó en silencio, no dijo nada y ahí se quedó. Pensamos que era por el momento que él había dicho, pero ahí se quedó y no había sido así. Bueno, ahí transcurrieron, ya nuestra relación era por teléfono, hablábamos en la mañana, hablábamos después del almuerzo, hablábamos en la cena. Fue una lucha permanente con el enemigo. Quiero decirte, Beth, que yo me levantaba y lo primero que hacía, como un día me aconsejó Jaime, y perdón que hable porque mi grupo, el grupo de varones de Inspira, un grupo de guerreros
estuvo a mi lado en todo este proceso. Estuvo, no quisiera dar nombres porque son todos los que nos acompañamos mutuamente entre los días buenos y los días malos. Y en eso yo tenía a veces dudas de mi fe, en sentido de que me estaba lastimando con esta relación, porque yo tenía un divorcio en camino, hablábamos 3 veces al día, pero no veía ningún fruto de que podía haber una restauración, más al contrario, solamente veía en que Marlene quería tener una amistad o una relación de amistad para que las cosas queden bien y sanamente. Y esa era mi lucha permanente contra el enemigo, ¿no? De que el Señor me manifieste si estaba yo en el camino correcto, si esta relación me iba a lastimar. Eh, empecé a trabajar mucho, como decía Beth, aquí están los cuadernos Beth, mis tarjetas, y bueno, el Señor empezó a obrar en nosotros, en mí, en el cambio espiritual. Mi relación con Marlene ya no había dolor, no había lastimada, más bien al contrario, quería la oportunidad para pedir disculpas. Todo en nuestro contorno, todo, mi familia, los amigos decían que éramos locos, que no, que estoy perdiendo mi tiempo, que cómo voy a darle 3 meses, 4 meses de mi vida a algo que no podía ser posible, que debería yo enfocarme en una nueva vida, que estoy perdiendo mi tiempo. Entonces empecé a aislarme de aquellas personas que no creían en que el Señor pueda hacer posible lo imposible. Llegó un día en que casi la familia y Marlene se mueren de infarto. Cuando mi nieto, llegó el día de la primera comunión y cuando mi nieto, le preguntan a mi nieto quién va a ser tus padrinos y el nieto con la mayor firmeza pide que sea yo el padrino. Ahí la familia entera casi se mueren, se caen de espaldas, pero ahí... Bueno, no sé, algo pasó y el papá de mi nieto tiene 11 años y dijo, bueno, él toma su decisión y que sea su decisión. Todo el mundo se calló, no dijo nada y así fue, todo transcurrió, pero íbamos a hacer, el día 18 era sábado, el día del acto en la iglesia. Hablamos con Carlos y me dice, Marlene, para mí es una situación muy incómoda. Nosotros nunca hemos charlado. Te pido por favor que charlemos. Entonces, acordamos nosotros yo le dije, el mejor lugar y que yo no había ido durante tantos meses a la iglesia, pues el primer lugar donde yo debo ir es a la iglesia el domingo. Entonces vamos a la iglesia y después de la iglesia vamos a almorzar y charlamos al respecto. Acordamos así, Carlos estuvo de acuerdo, pero yo el día sábado, el día viernes en la noche, sentía a sentirme muy mal. Y el día sábado estuve muy mal, no me pude levantar, estuve en cama. El día domingo, yo el sábado de la noche le dije a Carlos, no va a ser posible que yo vaya, no podemos reunirnos, no puedo levantarme de la cama y estoy muy mal. Entonces ya no hubo ninguna reunión, caso que Carlos pensó que yo estaba poniendo alguna excusa para no reunirnos. En el transcurso de la semana vimos que estábamos ya encima de la comunión. El único día que nosotros podíamos reunirnos era jueves. Entonces le digo, bueno, nos reunimos jueves. Yo fui al médico, bueno, me hicieron radiografías, me hicieron todo, gracias a Dios, era una bronquitis muy fuerte y con los medicamentos mejoré.
Entonces, el día jueves, Carlos pasó a recogerme. Era la primera vez que nos veíamos frente a frente después de 6 meses. Pues nos encontramos, como yo había anotado, yo había hecho una lista, le voy a decir esto. Era una lista inmensa para decir. Era el momento de sacar todo lo que uno tiene adentro guardado, que nunca lo dijo. Y cuando nos topamos, yo me quedé sin habla porque no me salía ni buscaba qué palabra era la que tenía que decirle. No salía ni una. Lo vi, que antes yo lo veía horrible, no lo podía ver. ¡Ay! Era impresionante. Mejor me tapo la cara para no mirarlo a este. Así le puedo decir, lo vi churro, simpático, había adelgazado, estaba hermoso. Y me quedé así. Dije, me quedé, no salió una palabra de las tantas que yo tenía para decirle. Así que ya no dije nada. Fíjense que, y esto es Escuela de Beverly, reitero, el día 8 escribí: gracias, Señor, eres maravilloso, lo imposible lo haces posible. Gracias, Señor, hoy Marlene me aceptó salir el día domingo y Leo me nombró padrino. Ese día 8 yo era el hombre más feliz. Llegó el fin de semana y se cayó. Me acuerdo que había manifestado a mis hermanos de Inspira lo feliz que estaba porque ya íbamos a tener la reunión para conversar. En 6, 7 meses de separación y proceso de divorcio, jamás hablamos del tema, jamás en ningún momento tocamos el tema. O sea que ese día para mí era muy importante porque íbamos a definir y hablar sobre el tema que no lo habíamos hecho. Y cuando se cayó, porque Marlene se sintió mal, enferma, se me cayó el mundo encima y ahí entré nuevamente en conflicto con el Señor, al decirle: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si tú me has encaminado para llevar adelante tu propósito, por qué cuando estoy llegando al final no pasa nada? Al contrario, se tranca. Y ahí entendí que nosotros debemos ser obedientes a trabajar en los tiempos del Señor. Y así fue. Él escogió el día perfecto. No era el domingo, era el día jueves 16. ¿Y por qué era el día jueves 16? El día jueves 16, que fue el día en que, como dice Marlene, tuvimos una charla donde se sintió la presencia del Espíritu Santo, quien hablaba por nosotros, donde se sintió en esa charla la presencia del Señor, donde no había hora, donde todo el tiempo en el que permanecimos quedó corto y pequeño. Empezamos a las 3 de la noche y eran las 8, 3 de la tarde y eran las 8 y no queríamos movernos. Ese día se restauró mi matrimonio y era el 16 de... Yo salí de mi casa el 16 de abril. Y restauré, Marlene aceptó restaurar nuestro matrimonio el 16 de septiembre. Fue el Señor que escogió esa fecha, ese momento, para que quede grabado y para que sea testimonio permanente de que Él hace las cosas perfectas. Solamente necesitamos ser obedientes, tener fe y saber que Él es el Dios que lo imposible lo hace posible. De ahí adelante apareció un feriado, la invité a Marlene a pasar, pasó el cumpleaños de Marlene, quien aceptó que yo la festeje. Pasamos un día maravilloso. En la noche ella ya no pude estar con ella porque ella pasó con su familia. Y bueno, pasó el cumpleaños y de ahí adelante la invité a pasar un fin de semana largo
con el fin de que podamos planificar nuestra vida. Y así fue, aceptó. Yo busqué dónde poder pasar ese fin de semana. Todas las puertas se cerraron porque Marlene, y no le había comentado a Marlene que no había opciones, pero como el Señor hace las cosas perfectas, se abrió la puerta con la mayor predisposición y de la manera más hermosa en el hotel donde nos conocimos. Fue el Hotel Yotaú, donde yo la conocí a Marlene. En realidad la conocí de toda la vida, pero ese día donde empezamos a establecer y donde nos habíamos empezado a enamorar. Y fue ahí donde pasamos el fin de semana. Y proyecto de vida. Para hacer nuestro proyecto de vida. Fue ese fin de semana que abrimos nuestro cuaderno que se llama El Proyecto de Vida, donde continuaremos con las lecciones, pero esta vez, Beth, ya para cumplir el propósito del Señor. Marlene. Rápidamente. Después de que nosotros habíamos pasado e hicimos el proyecto de nuestra vida, bueno, ya teníamos que comunicar a nuestras familias, ¿no? Nuestra decisión. Carlos ya lo había hecho, me fue súper terrible. Me tocó a mí, que fue realmente, después de haber orado, pedirle al Señor que sea bajo su voluntad, pero aún así fue terrible. Tengo 4 hijos, ninguno quería, ninguno quiere hasta el momento, ninguno acepta hasta el momento. Ellos dicen que es locura, que no se puede creer, que es imposible, que yo realmente estaba fuera de sí en rehacer nuevamente esta relación. Peor que para el divorcio. Para ellos el divorcio era sí o sí. Entonces yo había reflexionado mucho sobre sentir una nueva carne, había reflexionado mucho sobre lo que dice en Efesios 5:31, que uno dejará su casa y seguir, tendrá una nueva vida. Yo decía, mis hijos no entienden, pero en su momento yo sé que el Espíritu Santo pondrá algo en sus corazones y van a entender, porque yo ahora, al ser obediente a lo que dice la palabra de Dios, que dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Entonces yo digo, yo creo, hago, porque sé que el Señor va a hacer, que el Espíritu Santo va a tocar y voy a ser obediente. Esta vez me agarro de su palabra, me agarro de su mano y me voy. Carlos se afligía buscando qué casa, qué esto, para darme el mejor lugar para mí, para estar juntos. Decidimos buscar una nueva casa, vivir los dos solos, con un presupuesto sumamente apretado, justo. Entonces era difícil conseguir. Yo hablé con el Señor y le dije, Señor, si tengo que hacer, dejar mis hijos, dejar comodidades, ir y hacer mi hogar con mi esposo como debe ser, como tú lo ordenas, como tú mandas, no necesito llevar nada, nada que hay en esta casa, apenas mi ropa. Y le cuento que así fue. Cuando buscamos una nueva casa, Carlos había pensado primeramente en una casa que yo recibí de herencia, de irnos ahí, pero parece que el enemigo quería meter otra vez en nuestras vidas.
Entonces, después de que oramos, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Vimos que no era un plan de Dios que nosotros vamos a ese lugar. Y pues nos sentimos bastante tristes y empezamos a buscar otros lugares. Todos los lugares eran feos, nada que nos agradaba, nada acondicionaba. Y Carlos había visto algo que a él lo impresionó. En esta parte de este proceso, porque el enemigo no va a descansar para destruirnos. Yo creo que el momento que nosotros aceptamos restaurar nuestro matrimonio fue el día en que más rabia le causó, pero no descansó porque seguramente veía en nosotros aún imperfecciones que podían hacer que cambien o hacernos tropezar. Fuimos firmes y obedientes. Y en este proceso de buscar dónde ir, no había ninguna posibilidad donde encontrar. Todo lo que veíamos era lejos. Y me acuerdo que un día sábado me puse en oración, en ayuno, en oración al Señor para pedirle que por favor me dé el lugar que necesitemos, el lugar que necesitamos. Y al día siguiente compré el periódico y empecé a buscar y subrayé uno que me llamó la atención. Cuando le muestro a Marlene y salimos a buscar casas, todo lo que veíamos era horrorosa y le decía aquí. Y ella me decía, no, es muy lejos, no. Le dije, Marlene, y hemos visto todo, dame gusto. El Señor me dice que vayamos acá. Cuando vinimos a ver esta casa, quedamos enamorados. Fue algo así como que el Señor te entregue y te diga, aquí vas a ser tu hogar. Era más de lo que habíamos pedido, era totalmente, era a nuestro gusto, a nuestro presupuesto. Cumplía todo y más de lo que nosotros habíamos pedido. Así que nos fuimos felices de poder cumplir, de que el Señor nos había dado un regalo, pero de ahí vuelven los problemas. Resulta que los documentos de la casa no estaban correctos. Todo donde abogado que íbamos y llevábamos los documentos nos decían salga, no se metan, no firmen, no nada, esto es una estafa, esto es así. Y empezamos nuevamente el derrumbe, la desilusión, la frustración, mi pelea con el Señor y decirle, Señor, ¿por qué me has traído acá si no era para mí? ¿Por qué me ilusionas? Pero en mi corazón había firmeza y decir, esto es del Señor, esto, con Él nada me pasará, de la mano del Señor a nadie temeré. Y un día en que Marlene estaba completamente desmotivada, no encontraba, le dije, Marlene, ya tenemos casa, he firmado el documento a la casa que el Señor nos ha llevado, porque con Dios no temeremos a nada, nada nos pasará. A Él toda la gloria y la honra. Hoy tenemos una casa maravillosa, hermosa, completamente amoblada. No hemos necesitado absolutamente nada. El Señor nos ha proveído todo, hasta el mínimo detalle. Es absolutamente todo. El auto que yo lo tenía en el mecánico durante toda la pandemia, el Señor me lo dio. El mecánico me llamó y me dijo, ya está listo su auto. Todo fue completo y perfecto. Solamente debemos acatarnos al control del Señor. Él tiene el control de nuestras vidas. Él es el que decide por nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes y aferrarnos a Él, a su palabra, a la oración permanente. Marlene. Eso es lo que sucedió. Y bueno, ahora agradecerles a todos porque estamos felices en esta nueva casa. El Señor nos ha bendecido, como dice la palabra, que sobreabunda
realmente sentimos el amor que Dios ha tenido con nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos, no separarnos de Él y estar listos para que Él cumpla el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que cumplir eso porque realmente nos sentimos muy, muy bendecidos. Somos muy agradecidos con todas las personas que se pusieron, que dieron su tiempo. Hay muchas personas que oraron por nosotros, que creyeron en nosotros, y tenemos mucho para adelante todavía, porque hay muchas personas que no lo creen, que no creen lo que estamos viviendo. Somos dos personas adultas mayores. Pues, ¿qué le puedo decir? El Señor me ha dado, a mí especialmente me ha dado todo. Nueva vida, una salud aparentemente estable, aunque tengo todavía poco, pero sé que el Señor va a hacer su obra completa en mí. He podido hacer todas las cosas del traslado, el acomodo. Impresionante, la verdad que Dios realmente es impresionante. Solamente tenemos que creer y creer que Él hace cosas nuevas, que las cosas viejas pasaron y que ahora somos nuevos, pero no solamente nuevo en el alma, nos hace nuevos enteros, nuevos físicamente, las energías nuevas, todo es nuevo en Cristo Jesús. Realmente la palabra se cumple, aunque nosotros en nuestra apariencia somos adultos mayores, pero teníamos la fuerza, la fe, la fortaleza de personas jóvenes, rebosantes. ¿Qué más le puedo decir? Todo nuevo, todo nuevo. Gracias, gracias realmente. Gracias, Beth. Si seguimos, no terminamos nunca. Estamos maravillados de lo que hoy el Señor ha hablado a través de sus vidas. De verdad, a Él toda la honra, nos dice Mariana aquí, toda la gloria para Dios, fiel es quien nos llama. Y yo tengo una palabra que les quiero compartir a ustedes dos con el nombre de su familia. Josué 21:45 dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a Carlos y Marlene quedó sin cumplirse. Así que, amada del Señor, también viene tu sanidad, porque a Jesús también le complace sanar. Por su llaga hoy, en el nombre de Jesús, eres sana, porque todo lo que Él ha dicho, así se cumplió. Nos compartía Jesús una hermosa escritura de lo que hoy le damos la gloria al Señor, lo que es el cuerpo de Cristo. Hoy Carlos y Marlene nos decía: escuché estos testimonios y inyectaron mi fe, nos apoyaron en oración en el grupo de varones, y hoy sí puedo decir todos los nombres, no acabaría, y nos dimos cuenta porque la mayoría del grupo de Carlos estaban entrando por Zoom y les tuvimos que decir el testimonio es en la plataforma. Pero esto es el cuerpo de Cristo. Esto ya no solo fue que Dios usó a Adán y Beb, hoy Dios usó al cuerpo de Cristo. Y esta es la importancia de que si tú tienes un testimonio, no calles. Si el Señor te ha dado el don de la palabra profética, no calles. Esas señales que vienen de la cabeza son enviadas al cuerpo como dirección. Si el Señor te dio el don de la exhortación, no calles, porque mantiene al cuerpo lleno de nutrientes. Si tú eres un dador generoso, alegre, no dudes en hacer esa siembra, porque esto es lo que le lleva nutrición al cuerpo para seguir operando, cada uno en su lugar. Hoy podemos llevar a cabo lo que dice justamente lo que Jesús Carrera nos compartía, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y hoy aquí me imagino el grupo de varones, el grupo de Inspira que estuvo en esta restauración. Hoy nos gozamos por lo que el Señor ha hecho y a Él toda la honra.
Si hoy tú estás comenzando este proceso, queremos decirte, no estás solo ni sola. Te queremos invitar a nuestro grupo de Inspira Ahora por Ti, discipulados alrededor del mundo, si eres varón, si eres damita, conforme al país donde tú resides. Si necesitas apoyo en un grupo específico, tenemos también grupos de apoyo en donde voluntarios alrededor del mundo han hoy decidido servir con su testimonio y las lecciones que han aprendido. Hoy el cuerpo de Cristo al servicio del pueblo del Señor. Y hoy de verdad le damos al Señor toda la honra y gloria por esta restauración. Carlos y Marlene, hay una preguntita nada más aquí para nosotros los curiosos. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Si se puede cuantificar. El proceso de restauración. De separación, en donde estuvieron separados y en donde estuvieron, en el caso Carlos estaba creyéndole al Señor, en donde no había una restauración, en donde estaba el divorcio de por medio. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta que nosotros tuvimos la primera charla, que fue el 16 de septiembre, habían hecho 6 meses. 6 meses que no habíamos tenido más que un contacto telefónico. Wow. Y del 16 de septiembre al 16 de octubre, fue cuando el 16 de octubre ya teníamos la casa. Fue tan rápido, Dios actuó tan rápido en todo, en restauración, en acomodo, en todo. Era impresionante, por eso en los familiares y algunos amigos decían, esto es locura, esto no sucede, esto no puede ser, ¿qué está pasando? Tan loco. Y bueno, porque fue en un mes así exacto, un mes. El 16 de octubre ya estaba esta casa. Y del 16 de octubre a la fecha ya estamos aquí prácticamente instalados. O sea, así de rápido. Bueno, para ella fue rápido, ¿ves? Pero en realidad fue un mes de espera. Un mes que yo le decía al Señor, ¿por qué soy obediente? Si tengo que esperar más para que vivamos separados, lo voy a hacer. Pero Señor, que sea rápido. Y cuando ya empezó a obrar en nuestra casa y todo, le decía, Señor, basta, es muy rápido, no era para tanto. No puedo con tanto porque se me venía gastos de traslado, muebles, todo. Y le decía, Señor, no era tan rápido, basta. Pero Dios ha proveído absolutamente todo. Dios es maravilloso. Hasta ahí nos deja entender, confía en mis tiempos, porque aún la espera obra para bien. Escuchamos algo maravilloso también en este testimonio que muchos nos preguntan, ven, ella solo quiere ser mi amiga, él solo quiere ser mi amigo. Y hoy pudimos escuchar con Marlene y con Carlos que esa temporada pudo ser de reenamorarse, de reencontrarse, de conocerse en este nuevo amor que hoy el Señor vertió. Y me encantó como Marlene dijo que hasta más guapo miraba a su esposo. Y de verdad le damos churro, creo que usaron esa palabra, más en Guatemala es guapo, pero de verdad que el Señor nos da hasta una nueva mirada para con nuestro esposo y para ti, varón, para con tu esposa. He aquí, el Señor todo lo hace nuevo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Marlene, por ser esforzados y valientes, por hoy venir a inspirar. No se imaginan a cuántas personas que el Señor ha usado este proceso hermoso para ir a restaurar, para ir a renovar la mente de alguien más. Si ustedes tienen un testimonio, para quienes nos están escuchando y viendo, pueden mandar su testimonio a editorasqueinspiran@gmail.com y ahí, si deciden darlo en vivo o por escrito, no saben cuánto el Señor los va a bendecir. Así que no duden callar, porque aquí hoy la muestra que para el Señor no hay nada imposible. Los bendecimos, gracias a cada uno por haber estado conectados. Continuamos con testimonios que inspiran aquí en la plataforma Twitch como Inspira Ministry. Bendiciones a cada uno.